El Señor vino a ellos lo vieron. Entonces, en los discípulos, que se nos da el número de ellos, están pasando muchas cosas por sus mentes. La primera cosa maravillosa para ellos es verlo resucitado, y eso les trae memorias de las palabras del Señor cuando les decía: voy a resucitar al tercer día. Entonces lo adoraron, pero algunos dudaban. Préstele atención a esa expresión, las dudas. Había más cosas que ellos aún se aferraban a lo que ellos pensaban, y la verdad del Señor está entrando en ellos. La primera manifestación de la verdad del Señor es su resurrección. Su resurrección. Y como todo discípulo siempre está pensando: ¿qué será de mí? ¿Qué será del grupo? Porque en ese monte, en Galilea, ellos saben que el Señor será alejado de ellos o irá al Padre. Entonces, las dudas son fuertes, son varias, son grandes, son grupales, porque ellos están pensando que este movimiento, ¿qué va a pasar? ¿Se acabará? ¿El Señor ya no estará en la tierra? Y bueno, verso 18. Vean estas palabras que las tenemos en nuestra Biblia en rojo. Jesús se acercó. Esta es una expresión muy importante porque el Señor nada lo hace de lejos, nada lo opera de lejos. Él siempre quiere la cercanía. Cuando se trata de resolver algo para los suyos, para los de su propio cuerpo, para sus guardadores de sus enseñanzas, que son los discípulos, el evangelista Mateo nos narra al detalle aún el movimiento del Señor hacia ellos. Toda frase tiene un valor, tiene un porqué. Se acercó a ellos y les dijo. Es muy importante esto, y quiero que usted se involucre en la escena, en las imágenes verbales del texto. Entonces, antes de leer, quiero recapitular, volver a presentar la escena inicial. Se encontraron los discípulos con el Señor, allí se habían quedado de ver. Vean las reacciones. Primero, se nos da el dato numérico de cuántos son 11. Luego, se nos dice que ellos son discípulos. ¿Por qué llegaron hasta allí? Porque son discípulos. Los discípulos, ¿cómo fue que trabajaron? Con información. ¿Cómo llegar hasta allí? ¿Basados en qué? En información. Y todos tenían la misma información. Y todos se fueron. ¿Por qué eran 11? Bueno, en realidad eran contados como 12, pero Judas se fue por el camino suyo, el de la perdición. Ahora quedan 11. Y luego viene la gloriosa manifestación del Señor, la presencia visible frente y para sus discípulos. Es muy importante este momento, porque ahí es donde se concreta, se consolida. Para ellos, los discípulos judíos, una cosa es haber escuchado los mensajes de su rabino maestro, pero otra cosa es conocerlo, que murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso es muy, muy importante, porque el concepto fe
el concepto de esa palabra fe ya es basado en la resurrección de Cristo. Basado en la resurrección de Cristo, quiere decir que la fe no es meramente una doctrina como si fuera un libro de enseñanza, sino es la manifestación del poder de Dios en Cristo Jesús. Y sienta usted mismo en su espíritu este momento. Luego otra reacción de ellos es que lo adoraron como el Hijo de Dios, el unigénito del Padre. Pero también hay otra reacción, que es algunos dudaban. Estaban allí los miedos, porque todo discípulo no deja de pensar en sí mismo respecto a su futuro. Ahora sí estamos listos para la declaración del Señor, verso 18. Pero Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada, la tengo en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Y aquí quiero hacer una pausa para explicar ese momento. Es un momento de cercanía porque Él se acercó a ellos. Ellos tenían en su imaginación ciertos escenarios que los compartimos nosotros, que es parte de lo que a nosotros se nos hubiera ocurrido también. Voy a mencionar uno de varios. Un primer escenario es que yo, discípulo, supongo que en lo sucesivo, sabiendo que el Señor resucitó, que Él mismo va a continuar haciendo discípulos. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa mente o ese sentido común? Que Él mismo va a seguir haciendo discípulos. Pero de pronto el Señor suelta esta palabra y les dice: hey, ustedes hagan discípulos. Vean eso, vean eso. Ahora ustedes van a ser discípulos. Es un impacto muy importante para el cuadro mental, para la postura que uno guarda, tanto aquellos como nosotros. Esas son las ideas que la Escritura nos dice: mira, el Señor habla de cerca contigo y Él trae sus ideas, Él trae su plan. Él te va a revelar su propósito, que te va a posicionar a ti y te va a empoderar a ti. Entonces, los discípulos del Señor son hechos a base de palabra tras palabra tras palabra del Señor, y son tales palabras las que nos van moldeando nuestra manera de pensar. Esta es una muy importante que marca el comienzo del discipulado o el comienzo de la reproducción de los discípulos. Esta es la palabra del verso 18. Ustedes son los que van a continuar, le van a dar continuidad a lo que yo comencé. ¿Qué comenzó el Señor? Comenzó a hacer discípulos. Pero ustedes son los que van a continuar haciendo discípulos. O sea, eso es un impacto porque es fuerte, porque ahora ellos van a ser los maestros, los enseñadores. Ellos van a continuar con las enseñanzas. Entonces, vamos a rescatar el concepto bíblico textual de lo que es un discípulo. Un discípulo es alguien a quien el maestro le hizo el depósito de su enseñanza. Somos los depositarios, somos vasos de barro que contenemos el tesoro de las enseñanzas. Y entonces, dado
dada esta gran comisión que marca la ascensión del Cristo resucitado, los discípulos nos quedamos como encargados de transmitir, y todos sabemos que al principio fue oralmente, por la vía oral, transmitir las enseñanzas, pero estas enseñanzas son las que harán discípulos, porque se vuelve a hacer el depósito en una siguiente generación. Esto es muy interesante. De tal modo que el discípulo es visto como un fiel. Y las enseñanzas de cada discípulo, estas tienen un valor fiel que encierran o son la sustancia que guardan la esencia que dijo el Señor, que depositó el Señor. Entonces dice el texto, vayan y hagan discípulos. Ese es un término muy importante. Es un mandato, también es una dirección clara. El Señor no dice, roba discípulos. El Señor no dice, quítale a otro sus discípulos. En la época del Señor, los fariseos tenían sus discípulos. Juan tenía sus discípulos. El Señor tenía sus discípulos. Porque se usaba que había rabinos y cada rabino o cada maestro tenía sus discípulos. Y según los discípulos, en sus prácticas, uno detectaba quién era su maestro. Ahora el Señor dice, hagan discípulos, no roben discípulos, no compren el producto hecho, dice, hagan. Entonces, un discípulo, ¿cómo se hace? ¿Qué es lo que lo hace ser? La enseñanza. Un discípulo es la vida vista como un vaso de barro, porque es una persona, es un ser humano, que recibe la transmisión de la enseñanza. Allí eso es muy importante. Para que tengamos una idea, desde ese día a la fecha actual han transcurrido poquito más de 2000 años o aproximadamente eso. Hagámonos un planteamiento, seamos razonables a este respecto. Después de 2000 años, ¿cómo andamos en las enseñanzas si éstas han guardado su esencia fiel, de ser fieles? Y si los discípulos ostentados como tales siguen siendo fieles o ya están contaminados o ya son discípulos de fulano y de sutano, de esto y de aquello. Porque la palabra discípulo es genérica en cuanto a que yo estoy aprendiendo esto y esto y esto de este y aquel. Y aquí es donde el Señor, con toda su sabiduría, nos habló lo conciso y lo preciso para entender el plan. El plan dice, vayan y hagan discípulos, reproduzcanse como lo que son, porque ustedes van a transmitir la enseñanza en todas las naciones, tribus, lenguas, etnos, culturas, etcétera. Y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, donde tengo para detallar
discípulos. Lo que ocurrió con los judíos en la época del Señor es que los judíos rechazaron al Hijo. Entonces el Señor les dice, los verdaderos discípulos míos no me van a rechazar a mí. Los verdaderos discípulos míos van a tener comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Pues fíjense que en el libro de los Hechos hay un capítulo en donde Pablo descubrió que algunos discípulos solamente sabían hasta el bautismo de arrepentimiento que predicaba Juan y que nunca habían escuchado hablar del Espíritu Santo. ¿Qué? Dijo Pablo. ¿Qué no lo recibieron cuando creyeron? No, dijeron ellos, ni siquiera habíamos oído que hay. Oiga, si esto está registrado en el libro de los Hechos, que es en el primer siglo después de Cristo, qué barbaridad es tal. Alguien ya no fue fiel. Alguien tuvo temor de enseñar del Espíritu Santo. Algún discípulo ya no transmitió la palabra. Ok, si han pasado 2000 años, ¿creen que haya habido algunas situaciones de infidelidad de discípulos que bajaron la guardia, de discípulos que fueron contaminados? Claramente sí, porque se registran tales casos a partir de los hechos de los apóstoles. Entonces, sigo leyendo, dice, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El discípulo verdadero acepta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, tiene la doctrina del bautismo, tiene las doctrinas referentes al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y luego dice el verso 20, enséñenles a cumplir. Miren, estas líneas a mí me capturan, porque mi disciplina en la lectura no es nomás pasar los ojos, es estar atento, que la Biblia me diga lo que ella quiere decir. Allí hay dos verbos, enseñar y cumplir. Un discípulo tiene el fundamento que le da su maestro o dado por su maestro. Un discípulo nunca se hace solo, nunca se forma solo. Un discípulo no es un producto de sí mismo. En este caso hay dos verbos, enseñar. Alguien va a enseñarme. Pero luego viene el verbo cumplir. ¿De dónde viene este verbo? ¿O cuál sería un antecedente de cumplir? Porque es muy fuerte el argumento de cumplir. Muy bien. Fíjense que de esa frase, enséñenles a cumplir, los falsos discípulos, por sus falsos maestros, han creado religiones. Nomás de ese sistema, han hecho de eso un sistema. Tanto que le imponen cargas a los discípulos, tienes que cumplir esto y aquello. Pero esa palabra cumplir, miren esto, yo me alegro mucho. Para que un discípulo tenga la experiencia de vivir una enseñanza, primero tiene que mirar a su maestro cumplir. Entonces, Jesucristo, su maestro, dijo, yo vine a cumplir la ley y los profetas. Ahora sí, cuando el discípulo sabe lo que el maestro hizo, de ese mismo maestro, de esa misma persona,
va a escuchar el discípulo estas palabras: ahora ustedes cumplan. Y esto sí tiene sentido, ¿ven? Entonces, después de 2000 años, si hay aquí alguna persona que en su inocencia es un practicante de algo fabricado por él mismo, por su propio pensamiento, le puedo detallar a qué me refiero. Que venir al servicio de la iglesia es algo que él quiere cumplir. Que participar, escogiendo un día, el que sea el domingo, es algo de lo cual él quiere pertenecer porque quiere cumplir. Después de 2000 años hay una masa de discípulos que ya no se parecen a los primeros discípulos, y de eso se trata el mensaje y la palabra de hoy. Entonces, si nos seguimos reproduciendo, vamos a crear moldes iguales a nosotros, pero nosotros ya no nos parecemos a los primeros discípulos. Y aquí el texto dice: enséñenles a cumplir como yo he cumplido. Yo cumplí con la ley y los profetas. Entonces el discípulo es visto por el Señor como la calidad aceptable por el maestro. Es el maestro el que califica a los discípulos, que tú eres un discípulo. Ahora, quiero poner el texto, el énfasis en la palabra enséñenles. Les voy a dar 5 enseñanzas por sus titulares que son fundamentales para los discípulos. Y de estas 5 enseñanzas, si usted no está relacionado con una de las 5, si usted no estaba sabido o enterado, si usted dice: esto para mí es nuevo, hermano, a eso me refiero. Después de 2000 años, en donde tenemos que ver las corrientes de enseñanzas y los discípulos, de los cuales hay maestros y hay aprendices, y ya no hay sustancia original. Quiero que les escriba, por favor, 5 cosas que los verdaderos discípulos, de los cuales sabemos por sus iglesias y por sus nombres, como Esteban, Bernabé, Pablo, Silas, etcétera, en el libro de los Hechos, ellos practicaban. Número 1, ellos tenían el nombre del Señor. Hechos 3, Pedro y Juan subían al templo y estaban acercándose por la puerta llamada la Hermosa. Pedro le dijo al paralítico que estaba allí: míranos. El paralítico se les quedó mirando, esperando recibir de ellos algo, y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, esa expresión, lo que tengo, es la esencia de que se trata de un enseñado. Enseñanza quiere decir: lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ellos, tomándolo por la mano derecha, lo alzaron, e inmediatamente se le enderezaron los pies y los tobillos, y el hombre comenzó a saltar, alabando al Señor. Número 1, los discípulos, para ser distinguidos, son los que tienen el nombre del Señor Jesucristo, tal y cual los primeros discípulos así lo expresaron, de una manera, no como si estuvieran dando un mensaje teológico en un seminario, sino simplemente Pedro dijo: lo que tengo te doy.
Pedro, ¿qué dijiste? Lo que tengo te doy. Todo discípulo usa el nombre de Jesucristo. Todo discípulo, punto. Segunda cosa, los discípulos usan el poder de la sangre de Cristo. Los discípulos usan el poder de la sangre de Cristo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7. Vamos allá, por favor. Estos 5 básicos, úselos sobre su cuerpo, úselos sobre su vida hasta que usted tenga resultados. ¿Me escuchó? Úselos hasta que tenga resultados, porque Jesús dijo, enséñenlos, ¿pero a qué? A usarlos. Uno, 7 dice, verso 7, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz. Quiero que vean que el discípulo vive en la misma luz de su maestro. Si vivimos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí está el poder de la sangre de Jesús, su Hijo. Tercer elemento, el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo. ¿Sabe en este momento cuál es la tendencia a modo de inclinarnos poquito como si fuera lo de ahorita? Buscamos quién tiene el don sanador, fulano de tal. Buscamos quién hace milagros y allá vamos, hermanos. Los llevo al pasaje. Jesús dijo, enséñenlos bien. Enséñenlos bien. Porque si nos vamos a mover hoy en día basados en corrientes de las masas, esta iglesia el próximo domingo puede estar más llena o más vacía porque ya se fueron a otro lado. Si después de 2000 años evaluamos la situación, ha habido bastantes cambios, pero se sigue enseñando. ¿Pero qué? Los discípulos, como Pedro, siguen usando el nombre del Señor. Los discípulos, como Juan, siguen declarando que sus pecados han sido perdonados por el poder de la sangre de Cristo. Punto. Tercer elemento, el poder del Espíritu Santo. Los apóstoles lo predicaron. Dios levantó a los muertos de su Hijo y no permitió que su cuerpo viera corrupción en la tumba. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. Use eso hasta que gane. Úselo hasta que gane. Por lo tanto, debe ser bien enseñado. Bien enseñado. Entonces, el Señor, en esa autoridad que dijo que Él tiene, así lo estableció. La autoridad es para establecer el funcionamiento correcto de un sistema de justicia y de recompensas. De ahí que el Señor dijo, hagan ustedes discípulos. Cuarto punto, las promesas que pertenecen al nuevo pacto. Es el nuevo pacto en su sangre que el Señor nos dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto basado en mejores promesas que las antiguas que fueron dadas a Israel y fueron promesas terrenales. Estas son mejores, son espirituales.
He aquí, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde están esas bendiciones? En el nuevo pacto. Enseñen eso. Wow. Usen las promesas hasta que ganen, hasta que sea vista la manifestación de salud, sanidad en sus cuerpos. Por eso el sentido es enséñenlos bien. No nomás hagan un evento allí, la lija, el teatro, los arcos, el auditorio. No, enséñenlos bien. Y si yo solo enseño a uno, pero lo enseño bien, estoy haciendo un discípulo auténtico que él puede alcanzar a más que yo, más personas que yo. Siguiente, la palabra, el poder de la palabra. Mateo capítulo 4, vamos para allá. Yo he sentido, permítame hacerles este contexto, yo he sentido como hacia los pastores, hablando de mí y de algunos compañeros que me dan la razón, algunos consiervos, pastores, he sentido que los llamados cristianos ven a los pastores más allá de lo que está escrito que ellos son, hacen o representan. ¿Qué ha pasado? Pues en 2000 años ha pasado mucho. 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 Entonces, la esencia de nuestras reuniones debe ser reforzar la enseñanza. Aunque algunos la critiquen como es muy ortodoxa, o sea, muy fundamental, muy conservadora, yo la llamo bíblica escritural. Punto. Entonces, dice el verso 4, allí está un escenario afuera de Damasco, en un lugar desértico, y ahí está el mismo diablo, el tentador, y ahí está el Señor en el desierto con todas las inclemencias del desierto. Allí sabemos que hay fieras, pero también su cuerpo está debilitado por un ayuno. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Verso 3. El tentador se le acercó. ¿Qué expresión viene a sus mentes? Esa frasecita de me acerco, el Señor se nos acerca para enseñarnos. Pues el diablo también se le acercó para, ¿ven ese paralelismo? ¿Ven ese paralelismo? Todo discípulo que según practique la fe o la corriente cristiana o como usted la enmarque, de lejos es de dudosa calidad. Oiga, porque si el mismo diablo se tiene que acercar, él lo va a hacer. Y si el mismo Jesús se tiene que acercar para decirle, enseñen esto, lo hizo. ¿Y cómo no acercarnos nosotros, yo a usted? Pero si usted se repele, se retira, recula, ¿qué estamos practicando? ¿De lejos? El diablo mismo se le acercó. Se le acercó. A ver, diablo, ¿por qué no lo hiciste de lejos? No, pues es que no se puede. Pues claro, no se puede. Se le acercó. Y el diablo sigue actuando de la misma forma, son sus mismos métodos. Y los discípulos tenemos que actuar exactamente como nuestro maestro el Señor. Y la escritura, ¿ven? The word, la palabra,
como diga la palabra, es el sistema de vida para los discípulos. El diablo se le acercó, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, la escritura dice, aleluya, la palabra dice, practique eso hasta que gane sobre el cáncer, practique eso hasta que gane sobre la leucemia, practique eso hasta que gane sobre la escasez, practíquelo. O estamos en una condición actual de ser enseñados. Entonces las personas interesadas van a buscar a los verdaderos maestros de la palabra y les van a decir, enséñame de cerca, porque las tentaciones son de cerca también. Entonces, dice el texto, escrito está, ahí está el poder de la palabra, diga conmigo, el poder de la palabra. ¿Qué hizo el Señor? Él estaba solo. La palabra, ¿por dónde sale? Un discípulo llamado Pablo, con el llamamiento divino de enseñar, de hacer discípulos y de establecer a las iglesias en su oficio apostólico, dijo esto: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Habla la salvación de ella. Oiga, Pablo está bien enseñado. ¿Qué acerca de nosotros? Aquí el bueno es la palabra. La palabra, porque hay quienes buscan un buen pastor. Oigan, aquí la palabra es la buena. Porque lo que yo hago en mi oficio es hacer discípulos de ustedes, transmitir la fidelidad de las enseñanzas o transmitirlas fielmente. Yo no ando señalando a los chapulines que hoy vienen a esta y después a la otra. No, ¿saben por qué? Porque yo ya entendí, cuando alguien es discípulo, tiene una disciplina, eso es lo que lo hace ser discípulo. Esto no es de autoría de la iglesia, esto es de autoría del Espíritu de Dios. Pastor, entonces quiere decir que en este auditorio hay discípulos y hay no discípulos. Es cierta esa declaración. Pero yo debo mantener el rumbo y debo de apegarme al texto, porque el Señor me dio un oficio para hacer discípulos y para alimentar a discípulos y para que los discípulos hagan la obra de transmitir la palabra. Entonces vamos a repasar 5 cosas que el Señor dijo: enseñen esto. El poder del nombre de Jesucristo. Un discípulo, apóstol de Jesucristo llamado Pablo dijo: porque en ninguno otro hay salvación. Y todos los apóstoles lo predicaron. Pedro: en ningún otro hay salvación, sino en el nombre que es sobre todo nombre. Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. Está en el libro de los Hechos. Y luego la carta a los Romanos también nos habla de la autoridad del nombre de Jesús. Usen el nombre del Señor, úsenlo. No debemos tener conflictos mentales de que cuando dice el texto cumplir, es cumplir con un sistema de eventos o de reuniones. Eso no es en primer plano. Cumplir es cuando tú usas lo que se te ha dado enseñanza. Porque la enseñanza busca la manifestación.
Entonces dice el Señor en Mateo 4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay más vida en la palabra que en el pan. Ahí está la gracia de la palabra. Hay más vida en la palabra que en el pan o en el elote o en el tamal. Hablen la palabra, háblenla. ¿Ven? Entonces, el poder del nombre del Señor Jesucristo, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo, el poder de las promesas del nuevo pacto y el poder de la escritura, el poder de la palabra. ¿Qué vamos a hacer a medianoche, 2, 3 de la mañana, con ciertos síntomas? Tienen 5 cosas a su favor los discípulos. Pastor, ¿qué haría usted? Bueno, yo comienzo a hablar la palabra. Salmo 91, Salmo 23, Salmo 150, u otro texto que tiene fundamento para la situación temporal, física o abrumadora. Pero vean lo que dice Mateo 28, tengo que estar bien enseñado. Si no, no hay cumplimiento, es decir, no tengo, no estoy en posición, soy alguien que no tengo los elementos. La fe viene por el oír, pero es el estar oyendo, no un oír antiguo, sino un oír en el presente continuo. 5 cosas. Usen el nombre de Jesús. Ya no usen el ay mamá, no, usen el nombre de Jesús. Usen el poder de la sangre de Cristo, usen el poder del Espíritu Santo, usen las promesas del nuevo pacto, usen el poder de la palabra. Amén. Hasta que el temor y la fe no pueden vivir en la misma casa. Vean esto en la segunda carta a los Corintios. Es por eso que la Escritura es un tesoro, es el tesoro para nuestra fe, porque es el documento que tiene varios autores, pero estos autores son fieles. Murieron por esa causa, son fieles. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 13. Este es un discípulo llamado Pablo, con el llamamiento divino de ser apóstol. Todo lo que debemos saber es que si fue bien enseñado. Claro que sí. Es por eso que le vamos a tener confianza. Dice el verso 13, pero en ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por lo tanto hablé. No solo es creer, sino hablar. Esteban, Hechos 7, estaba siendo apedreado. ¿Estaba creyendo? Sí, pero el énfasis es lo que estaba diciendo, y lo que dijo en sus últimas palabras fue: Señor, recíbeme en el cielo. Eso es creer y hablar. Entonces importa mucho lo que usted está diciendo, lo que esté diciendo importa mucho. No se ponga de acuerdo con el espejo, póngase de acuerdo con la Escritura. Creí a la Escritura, por lo cual hablé. Hablé y hablé y hablé y hablé, y lo único que me puede callar la boca es que no crea. Eso es lo único, y es un asunto
personal mío. Entonces, hermanos, este púlpito, por señalar un origen o un punto, debe ser el lugar en donde nuestras sillas estén llenas, que ustedes vengan y digan: soy un discípulo y vengo a que me enseñen bien. Por eso vengo, porque estoy buscando que me enseñen bien, que me enseñen bien, que me digan, a ver, dígame, ¿qué se transmitió de discípulo en discípulo que esté registrado en la Escritura? Hechos 3. Pedro dijo: tengo el nombre de Jesús, y lo usó. Y así nos vamos. Son 5 cosas básicamente. Entonces, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos. Entre línea y línea, ¿hay alguna transmisión? Claro. Pablo, ¿de quién aprendió? De David. Pablo está citando una escritura que escribió David en los Salmos. David dice: viviré y no moriré. Dígalo conmigo: viviré y no moriré. Entonces, hablar, pero ahora entiendo que lo que estoy hablando es la manifestación de lo que estoy creyendo. Cuiden su creer. Ahí es donde se decide el destino de ustedes, en el creer. Porque eso es lo que determina lo que sale de nuestra boca. Creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos y por lo tanto también hablamos. La fe tiene residencia, tiene lugar en nuestro interior y tiene manifestación en forma oral, expresión oral. Amén. Por eso los discípulos que vemos en los Hechos de los Apóstoles decían: Señor. Porque todo lo que se cuenta de ellos, de lo que ellos hablaban, era lo que estaban creyendo. Y lo que le da valor a lo que ellos creían es que todo estaba escrito. Es muy importante eso, escrito. No hay un discípulo en el Nuevo Testamento, en la narrativa de los Hechos, que anduviera con medias tintas como: hay lo que Dios quiera. No hay ninguno. Pero ¿por qué somos de esa cola que nos pisen? Lo que Dios diga. Y a eso me refiero, que han pasado 2000 años y han aparecido detalles, etcétera. Entonces, vamos al libro de los Hechos para ver ya en la edad apostólica, con el derramamiento del Espíritu Santo, la vida de la iglesia, tener un panorama breve. El libro de los Hechos, capítulo 9, verso 10. Dice: en Damasco había y esa palabra es la que me llena de alegría, porque ya entendí lo que es ser un discípulo, porque en donde hay un discípulo hay enseñanza, está la enseñanza que yo ando buscando. Aleluya, aleluya. En Damasco había un discípulo. ¿Ustedes creen que en todo el municipio de Puerto Vallarta haya un discípulo? Uno. Claro que sí. Andamos buscando el don de alguien,
andamos buscando el valor más, más milagros, más carisma, hermanos, el discípulo es la comisión para el discípulo. Él no nos entregó a pastores, él es el que hace pastores. Nosotros somos discípulos. Porque los discípulos son los contenedores de enseñanza y de generación en generación. Era más había llamado a Ananías que había tenido una visión en la que el Señor lo llamaba por su nombre. Ahí está el llamamiento más básico, basado en tu nombre. El siguiente nivel de llamamiento es basado en tu discipulado. Después de 2000 años, ¿creen ustedes que hay discipulados patito? Claro que sí, hay discipulados patito. Sales diciendo cuac, 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 sin poder, sin principios, sin fundamentos, todos miedosos. ¿Ves la riqueza que provee la Escritura? Discipulado de librito, discipulado de ir a gritar al cerro, discipulado de campamentos, de encierros, de retiros famosos, discipulados de encerronas, puros discipulados patito. Pero en Damasco había un discípulo de los que queremos ser y queremos encontrar y que haya en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Valle de Banderas. Todo este corredor de Costa Alegre y la zona metropolitana con Valle de Banderas. El llamamiento después del nombre, porque el nombre te puede llamar tu esposa, tu hijo, tu padre, tu amigo, pero hay un llamamiento siguiente que es basado en tu discipulado. Ay, Señor, llámame, llámame, llámame. Sí, pero el Señor llamó a Ananías basado en su discipulado. La característica de Ananías como discípulo es que él conoce al Señor y el Señor lo conoce a él. Es algo interactuante, muy hermoso, muy personal. Les pregunto, ¿está bien enseñado Ananías? Sí. ¿Enseñado a qué? A oír la voz del Señor. Ananías había respondido, aquí me tienes, sombrea, aquí me tienes, Señor. Esa es una característica de los discípulos de perdón y amistad, de los verdaderos. Perdón y amistad es el nombre registrado ante un notario y punto. Pero no hago alusión al nombre. La característica de los discípulos de un discipulado correcto es la forma en que responden. Hay muchos respondones descalificados. No quiero dar raites, no quiero servir, no quiero estar una hora extra, no quiero dar, no quiero esto. Esos no son discípulos. Porque el discípulo es enseñado y se le da el qué decir. ¿Saben que esa respuesta tiene su origen en el Antiguo Testamento en los profetas? Y Ananías no es profeta, pero el discipulado correcto jala lo mejor. Esto es lo que te va a edificar. Di esto al Señor. Profeta Samuel, heme aquí, Señor. Profeta Elías, heme aquí, Señor. Pero Ananías no era profeta, pero era discípulo. Ah, bueno. Eso es ser un verdadero discípulo. ¿A qué me refiero? Ha sido bien enseñado. Punto. A ver,
Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios por siempre. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces el texto dice la respuesta. Les voy a poner el siguiente panorama. La respuesta que declaró Ananías le da al Señor pauta o ánimo para seguirle hablando. Sí, sí y siempre sí, porque hay respuestas que no le dan lugar a que el Señor te siga hablando. Hay respuestas que no dan lugar a que el Señor te siga diciendo. Va a buscar a otro. Pero otra vez volvemos. Ser discípulo es ser alguien que responde con la propiedad de seguir hablando con el Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle llamada derecha. Allí, súbele, allí estamos en el versículo 11. Allí, en la casa de Judas, busca a un hombre llamado Saulo, que es de Tarso y está orando. A ver, ¿qué está vaciando el Señor? Una palabra de conocimiento. Le está dando conocimiento a Ananías. Qué cosa tan más interesante es eso. Los discípulos manejan un sistema de información muy importante. Es como un circuito cerrado con el Señor. Tiene Ananías la información concreta para levantarse y obedecer. Una característica que van a ver en Ananías es que él quiere obedecer. Listos con esto. El que quiere oír, quiere obedecer. El que no quiere oír, díganle que dije yo que no quiero obedecer. Punto, así es. El que es de Dios, dice el apóstol Juan, oye a Dios. El que no es de Dios no lo oye. Primera epístola de Juan. El que es del mundo oye al mundo. Entonces, Saulo ha tenido una visión en la que vio que un varón llamado, súbele, en la que un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos, con lo que le hacía recobrar la vista. Ananías tenía conocimiento de este ex perseguidor que recién había tenido su encuentro con el Señor. En el verso 15 el Señor le responde a Ananías, ve allá, porque él es para mí un instrumento escogido. Miren, dame el verso 15, sombrea, porque él es para mí un instrumento escogido. Esa frase es muy importante, no solo como ocasión, es para todo el cuerpo de Cristo. Los discípulos, ellos verifican el estado de alguien que sabe de ellos, que ellos tenían para integrar a alguien más como parte de su cuerpo de discípulos, es lo que ha dicho el Señor que fulano es para él. Está interesante eso. Ellos no aceptaban un mitote, ellos no aceptaban la firma de alguien que anda, oye, acéptame a este que anda perdido. No. Yo, Ananías, no voy a aceptar a Saulo a menos que el Señor me diga lo que Saulo es para el Señor. ¿Cuántos de nosotros pasamos esa prueba?
¿Y por qué nos aceptamos entonces con ese apapacho? Esa es la crisis de hoy en día y la estoy denunciando. No sabemos lo que el Señor ha dicho de ti, que eres, pero no para mí, sino para Él. Por eso hoy entendemos, y ya estoy concluyendo, esas palabras del Cristo resucitado cuando dijo, hagan discípulos. Teníamos la idea de que el Señor, no sé cómo y no sé cuándo, pero Él es el que va a seguir haciendo discípulos. No, yo soy el que voy a seguir haciendo discípulos. Y en 2000 años muchos han dejado de hacer discípulos porque dejaron de ser discípulos. Tienen que volver a ser discípulos. ¿Por qué? Porque comenzaron a rechazar la enseñanza, a rechazar la enseñanza, a rechazar la enseñanza. La enseñanza respecto a qué, pastor? La enseñanza acerca del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el Señor dijo, bautícenlos. No nomás como un evento en el agua, sino una inmersión en la plena comunión con ellos. Cuando el Señor le dijo a Ananías lo que Saulo ya es para el Señor, entonces Ananías quedó convencido. Por eso hoy denuncio, como ya es cosa común, cuando a mí me dicen, te presento al hermano fulano tal, él es pastor, ¡ting! Se me prenden las antenitas. Esperen. No me den a tole con el dedo, porque yo no soy novato. Los discípulos, estilo Ananías, que son los bien enseñados, tiene el Señor que decirles quién es Saulo para él, no para alguien más. Y entonces Ananías va a proceder en obediencia al Señor. Amén. Es hora de terminar. Y Ananías fue y le impuso manos, y Saulo recibió su sanidad, recuperó su vista, fue lleno del Espíritu Santo y lo bautizaron y comenzó a predicar en las sinagogas de Damasco. Y de inmediato lo comenzaron a amenazar de muerte, pero los discípulos lo escondían hasta que en una ocasión donde los perseguidores ahora de él vigilaron las puertas de la ciudad, pero los discípulos lo bajaron descolgándolo con una canasta con cuerdas y Saulo se fue a Tarso. ¿Ven la labor de los discípulos? Son movidos por la correcta enseñanza, la verdadera enseñanza. Amén. Vamos pues a ponernos de pie. Aleluya. Diga conmigo, queremos más. Aleluya. Bueno, tienen que venir como bien los discípulos, martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, martes, jueves, domingo, hasta que usted esté usando el poder de la palabra, el poder del nombre de Cristo, el poder de la sangre de Cristo, el poder del Espíritu Santo y el poder del nuevo pacto basado en mejores promesas. Amén. Vamos a venir los hermanos músicos, por favor. Aleluya. Bendito.